En esta parte vamos a hablar de una herramienta pues útil en el análisis de señales senoidales, que son los fasores. Los fasores nos permiten representar ondas como números complejos usando una magnitud y un ángulo. Esto hace que los cálculos sean mucho más simples, especialmente cuando analizamos circuitos en corriente alterna. En lugar de trabajar directamente con funciones senoidales en el tiempo, usamos una forma más compacta y visual que facilita entender y resolver problemas, como en el ejemplo que vemos en la pantalla. Una onda se convierte en un fasor giratorio. Esto nos ahorra tener que resolver ecuaciones diferenciales complicadas y nos da una forma muy intuitiva de visualizar cómo se comportan las señales. Y pues en resumen, pues los fasores son una herramienta poderosa para hacer nuestros análisis más rápidos y claros y eficientes. A la hora de trabajar con fasores es importante saber cómo convertirlos de una forma a otra, ya que los fasores operan de dos formas que son la rectangular y la polar. La rectangular se escribe z es igual a x más jy, y para pasarla de rectangular a polar ocupamos saber la r, que r es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y necesitamos saber el ángulo, que es θ, que θ es igual a tangente inversa de y entre x. Para la coordenada polar es z es igual a r por el ángulo, bueno, con su respectivo ángulo. Entonces, para pasar de polar a rectangular, necesitamos que x sea igual a r coseno de θ y que y sea igual a r seno de θ. Muy bien, en esta ocasión analizaremos un poco cómo es que el análisis de circuitos por mallas funciona. Este sistema se basa en aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Como podemos ver, este circuito tiene dos mallas, una a la izquierda y otra a la derecha, y si nosotros a cada una le asignamos una corriente en sentido horario, como son los que se ven en color rojo, podemos aplicar esta ley. Sumamos todas las caídas y fuentes de voltaje que tenemos en cada una de las mallas por separado, teniendo obviamente cuidado con la resistencia que tiene en medio, ya que por ahí van a circular en diferente sentido, por lo cual hay que sumarlas de forma diferente. Y una vez que aplicamos esta ley de Kirchhoff a cada malla, obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esas ecuaciones después nos van a permitir calcular las corrientes que hay en cada lazo. Y ya, simplemente con este método de mallas podemos analizar cualquier circuito de forma ordenada y pues más sistemática. Gracias. Muy bien, ahora analizaremos con un método alternativo los circuitos. Este será el método por nodos. Este se basa también en aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, pero concentrarnos en un nodo. Los nodos son justamente, por ejemplo, en este ejemplo, los que se ven con un puntito. Y justo lo que tendríamos que hacer sería seleccionar un nodo de referencia. En este caso vamos a seleccionar BD. Y todos los demás nodos se referenciarían con respecto a este. Tenemos otros tres nodos con voltajes desconocidos, BA, BB y BBC, y a cada uno de estos le asignaríamos justamente sus variables. Aplicaríamos la ley de Kirchhoff en cada nodo, es decir, que sumaríamos todas las corrientes que salen del nodo y las igualaríamos a cero. Las corrientes se expresarían en función de las diferencias de potencial entre nodos y resistencias. Esto nos daría un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tendremos que resolverlo. Y justamente ya que resolvimos esto, tendríamos el voltaje en cada uno de estos. De este modo es bastante útil y es una alternativa si el método de mallas resulta un poco complicado. Gracias. Los teoremas de Thevenin y Norton son herramientas fundamentales para simplificar circuitos lineales complejos. Por un lado, Thevenin establece que cualquier red de dos terminales puede reducirse a una fuente de voltaje en serie con una impedancia ZTH, donde VTH es el voltaje con circuito abierto y ZTH la impedancia equivalente con las fuentes apagadas. Por otro lado, Norton su dual lo representa como una fuente de corriente IN en paralelo con ZN, donde IN es la corriente de cortocircuito y ZN es igual a ZTH. Muchas gracias. En los circuitos de corriente alterna, el análisis de potencia es fundamental porque nos permite entender cómo se distribuye y utiliza la energía eléctrica. A diferencia de los circuitos de corriente continua, debemos considerar tres tipos de potencia, cada uno con su propio significado físico y matemático. Primeramente, la potencia activa, que representa la energía que realmente se consume y transforma en trabajo útil como luz, calor o movimiento. Por otro lado, la potencia reactiva, que es una potencia oscilante, representa la energía que constantemente fluye hacia y desde los elementos reactivos, que son los inductores y los capacitores, sin realizar trabajo útil.
Finalmente, la potencia aparente es la potencia total, representa la combinación vectorial de las potencias activa y reactiva. Y finalmente, estas tres son relacionadas en el triángulo de potencia. Este es nuestro ejercicio propuesto en donde tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente dependiente. Tenemos dos inductores, dos resistencias y dos capacitores. La primera parte para empezar a resolver nuestro ejercicio es simplificar o resolver las impedancias, en donde arriba tenemos un inductor y un capacitor en paralelo, y también tenemos una resistencia y un inductor en serie. Esto nos va a ayudar a hacer la Z1 y la Z3, en donde abajo ya tenemos un circuito un poco más simplificado, que después se puede todavía simplificar más. Bueno, aquí podemos ver la solución de nuestro circuito. Y primero, después de haber reducido nuestro circuito en las impedancias, de la forma que se ve en la presentación, podemos empezar a resolver el circuito usando B es igual a Z por I. Y aquí despejamos para I, para obtener la corriente que pasa a través de la primera rama o la primera malla, donde I1 es igual a B sobre Z12, que Z12 sería pues, la impedancia que está de ese lado. Bueno, para esto sería dividir 3 ángulo de 0 sobre 2 más 40 sobre 3J. Al reducir esto nos da que la corriente 1 es igual a 0.033 menos 0.22J. Posteriormente hallaremos IX. Esto sería usando un divisor de corriente y multiplicaríamos I1 por menos J8 sobre J5 menos J8. Al reducir esto nos da que IX es igual a 0.088 menos 0.59J. Después obtendremos I2, donde I2 sería igual a IX por 0.5. Entonces en nuestro resultado nos dará 0.044 menos 0.295. Después tenemos que hallar el voltaje que pasa en la rama de la derecha, porque originalmente se nos plantea cuál es el problema, nos pregunta cuál es el voltaje que pasa por el capacitor de la rama de la derecha. Entonces, para hallar este voltaje, ocupamos B es igual a Z por I, en este caso Z23, que es la impedancia del lado derecho, por la corriente 2, que es la que acabamos de calcular. Y al multiplicar eso nos daría que el voltaje es 0.044 menos 0.295J por 2 menos 6J. Este resultado nos daría 1.886, ángulo de 26.92. Este ángulo se tiene que invertir, o sea, sería menos 180, pues la corriente está entrando de forma contraria a la que está puesto nuestro capacitor, lo cual hace que el ángulo cambie. Entonces, nuestro resultado final es que el voltaje en el capacitor 2 sería 1.89, ángulo de menos 153.1. Después seguimos resolviendo para hallar más valores de nuestro circuito y podemos encontrar que la corriente que pasa por el capacitor, por el primer capacitor, es decir, el de la rama izquierda, pues sería igual aplicando el divisor de corriente con la corriente 1. Entonces, IC del capacitor sería igual a I1, la corriente 1, usando el divisor de corriente J5 sobre J5 menos J8. Al reducir este valor nos daría que IC es igual a menos 0.55 más 0.37J. Para concluir que nuestro resultado es correcto, usaríamos IX más IC y la suma de estos valores nos tendría que dar I1. Y como podemos ver, pues sí, nos da ese valor. Bueno, seguimos en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí continuamos con el análisis. Después de haber conseguido I1, ahora planteamos la ecuación para I2. Entonces, I2 es igual a IS, que IS sería el nodo por donde pasa la resistencia de 10 ohms y el inductor de J10. Entonces, planteamos IS. IS sería igual a I2 por menos J5 sobre J10 menos J5. Con esto planteamos cuál sería la corriente que pasa por IS, que sería menos 0.044 más 0.295J. Y después hacemos lo mismo con IC2, que sería para hallar la corriente que pasa del lado derecho, que sería el capacitor,
de hasta la derecha, y este nos daría J10 sobre J10 menos J5 por I2. Este resultado nos daría IC2, o sea, la corriente que pasa por el capacitor 2, es igual a 0.088 menos 0.59J. Posteriormente volvemos a plantear nuestra suma para ver que nuestro resultado sea correcto y podemos ver que I2 nos da 0.044 menos 0.295J, que es el valor que teníamos inicialmente, y podemos concluir que nuestro resultado es correcto. Posteriormente hallaremos los voltajes que pasan por cada elemento. Entonces, el voltaje que pasa por la primera resistencia sería el voltaje por la corriente, que sería la corriente I1, por la impedancia Z de ese capacitor, que sería 2 ohms, o sea, sería nada más 2. Entonces, este resultado nos daría la corriente por 2. Entonces, nos daría que el voltaje sería 0.066 menos 0.44J. Después obtenemos el voltaje en el primer inductor, que este sería IX por la impedancia de este inductor, lo cual nos daría 0.088 menos 0.59J por J5, y el resultado nos da BI es igual a 1, B del inductor 1 es igual a 2.95 menos 0.44J. Y después, para hallar la del capacitor 1, igual multiplicamos IC por la impedancia C, la impedancia del capacitor, nos daría 0.055 más 0.37J menos J8, lo cual nos da un resultado igual al anterior, pues cuando se encuentran dos componentes en paralelo, el voltaje es el mismo. Después hallamos el voltaje en la resistencia 2, que sería con IS por por la impedancia de la resistencia 2. Esto nos daría menos 0.44 más 0.295J por 10. Entonces el voltaje en la resistencia 2 nos daría menos 0.44 más 2.95J. Aquí la resistencia 2 y el inductor 2 están en serie, entonces el voltaje sí cambiaría entre estos dos elementos. Entonces el voltaje en el inductor 2 sería igual a IS por Z12 por la impedancia del inductor 2, lo cual nos daría menos 0.044 más 0.295J por 10J. Este resultado nos daría que el voltaje en el inductor 2 es igual a menos 2.95 menos 0.44J. Con este resultado completaríamos el análisis de todo nuestro circuito, hallando tanto el voltaje como la corriente en cada uno de nuestros elementos y nuestros nodos. Y pues eso sería todo por este análisis, y posteriormente iremos a las conclusiones individuales. Eso es todo, muchas gracias. Personalmente me pareció un módulo bastante complejo. Considero que los circuitos de corriente alterna son muchísimo más complejos que los de corriente directa. Considero que los de corriente directa me gustaban un poquito, pero en este caso la verdad sí me costó bastante trabajo el módulo, aunque no debo de negar que es un módulo bastante interesante y bastante aplicable para nuestras carreras, aunque la verdad creo que me gusta más el módulo de la otra materia, de neumática y electroneumática. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ángel Pérez y quisiera dar un cierre a esta materia dando mis conclusiones sobre la misma. Y quisiera empezar dando un poco la importancia de una materia como esta para nosotros como ingenieros mecánicos, siendo que, como comentamos en alguna clase, justamente nosotros sabemos hacer estos mecanismos y cosas móviles que pueden ser de mucha utilidad, pero que en la mayoría de los casos son activadas por justamente un sistema eléctrico. Y si no sabemos cómo activarlos, en verdad no tienen muchas veces una aplicación práctica estos sistemas que hemos logrado comprender para desarrollar. Entonces, en serio, creo que es una parte muy importante. Y también solamente comentar el hecho de que por lo mismo no estamos tan familiarizados con estos conceptos y en serio es algo primordial que conozcamos. Este hecho llega a hacer que la materia sea un poco más compleja para nosotros, pero digo, son cosas que en realidad deberíamos conocer y que pues aunque nos cueste debemos aprender, y creo que en algún punto está funcionando y lograremos hacer que nuestros
sistemas funcionen en un futuro, y todo gracias a esta materia y la combinación con lo que llevamos a las demás. Entonces, sí, eso sería todo y muchas gracias. Mi nombre es José Luis Suárez López y esta es mi conclusión sobre este módulo. Siento que los ejercicios y toda la teoría que vimos se me complicó un poco debido a que, a diferencia de los circuitos de corriente directa, estos son más complicados de analizar, aunque considero que son más útiles debido a que muchas cosas que ocurren en la vida real son los que, o sea, emplean este tipo de circuitos, a comparación de los otros que son más como no interactivos hasta mi punto de vista, pero más a escala pequeña. Y considero que estos tienen mayor relevancia ya que muchas de las cosas que podemos llegar a hacer o llegar a fabricar, pues siempre van a ser, o bueno, no siempre, pero la gran mayoría van a ser energizados por circuitos eléctricos. Entonces, manejar este tipo de corrientes y saber cuáles son las limitantes de los mismos nos ayudará mucho a delimitar los comportamientos que nuestros futuros máquinas o las cosas que queremos hacer pueden llegar a tener. Bueno, yo soy Gabriel Sandoval y esta es mi conclusión sobre este módulo de la materia de máquinas térmicas. Y bueno, realmente quiero decir que este módulo fue algo bastante importante en mi formación académica porque pues no esperaba yo como ingeniero mecánico ver temas de electricidad, pero que al final de cuentas son realmente importantes para el desarrollo, yo creo que cualquier ingeniero, pues en la industria y a la hora de trabajar, generalmente se trabaja con máquinas que usan electricidad y bueno, durante esta clase aprendimos diferentes temas útiles como la corriente alterna, corriente directa, motores trifásicos, para qué se usan estas corrientes y cómo puede afectar a diferentes máquinas el uso de las corrientes. También aprendimos a usar los fasores para resolver circuitos usando ya sea leyes de Kirchhoff o Thevenin y Norton, lo cual realmente creo que aporta mucho a la formación académica de cualquier ingeniero mecánico. Y bueno, quiero concluir con que esta materia me gustó y me agradó los aprendizajes adquiridos durante pues este bloque. Muchas gracias. En este curso de circuitos electrónicos aprendimos a analizar circuitos con elementos resistivos, inductivos y capacitativos, tanto en corriente directa como alterna. Vimos técnicas clave como el teorema de Thevenin, superposición y máxima transferencia de potencia. También exploramos el uso de fasores para simplificar el análisis en SA y cómo manejar circuitos con fuentes de diferentes frecuencias. Un punto clave fue entender que en un circuito con múltiples frecuencias debemos analizar cada fuente por separado y superponer los resultados en el tiempo. Además, aprendimos la importancia de la impedancia compleja y cómo optimizar la transferencia de potencia en sistemas electrónicos. Este curso nos dio las herramientas para pues, modelar, analizar y resolver circuitos reales, preparándonos para aplicaciones en ingeniería y electrónica. Y pues la verdad fue un buen curso, el cual me ayudó mucho y aprendí bastante.